Ahora sí, ya estamos conectados a través de nuestro perfil y fanpage en Facebook, como lo es la Estación del Cielo, para que interactúen con este magnífico programa que se llama Línea Amiga, los días miércoles a partir de las 6 de la tarde Colombia, 7 de la noche en Miami, medianoche en Europa, en la parte que tiene que ver con España y algunos países de la Comunidad Europea, no todos porque no tienen el mismo horario, para que estén ciberestacionados. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez. Este programa es gracias a Psicosentir y Actuar, que dirige la doctora Adriana Gómez Peña, ella es psicóloga clínica. Y bueno, también tenemos a John Álvaro, ingeniero, experto en los temas de la Torá, experto en temas que tienen que ver con administración, inteligencias artificiales. Y doctora, bienvenida a su programa, a su casa y a este espacio que es suyo, que se llama Línea Amiga, que ya lleva 11 años, ha tenido varias etapas y esta es la última etapa y creo que, como siempre, la última es la de más bendición. Amén, amén. Hola a todos, muy buenas tardes, cibernautas. Qué rico nuevamente encontrarnos aquí, qué rico volver a este espacio, la Estación del Cielo, en el programa Línea Amiga. Bienvenidos a todos. Recordemos, miércoles 6 de la tarde, hora local, y 7 de la noche, Miami. Qué rico nuevamente conectarnos, qué rico encontrarnos. Hola John, ¿cómo vamos? Buenas tardes y noches. Shalom, shalom a todos. Qué bendición estar aquí hoy junto a mis amigos y junto a ustedes, que hoy vamos a aprender mucho con el Creador. Amén, así es, de verdad que sí. Vamos a crecer y aprender. Bueno, cibernautas, nosotros estamos hablando de un tema bastante interesante que es la identidad. Y venimos diciendo que la identidad es un proceso continuo. Se inicia desde la infancia. Recuerden que los niños son exploradores, son esponjitas, entonces van recogiendo, aprendiendo y aprendiendo. Son dos palabras muy diferentes. Del contexto del entorno. Y ya cuando llega la adolescencia empieza a consolidarse más ese tema de la adolescencia, de la identidad, donde está muy marcado por factores internos y externos. Externos, como lo hemos dicho, todo lo que tiene que ver con nuestro contexto sociocultural y sociofamiliar, todo lo que tiene que ver con esos referentes de autoridad, de afecto, con las personas que nos rodean, la familia primaria como la familia extensa, los otros círculos sociales como son la escuela, el Estado. Todos ellos vienen a constituirse como esos factores externos, y los internos es lo que tiene que ver con quién soy, como parte de ese autoconocimiento, ese autorrespeto, eso es lo que llamamos autoestima, con todos esos mecanismos internos que tenemos los seres humanos, que, como les digo, se empieza a construirse desde la infancia, pero en la adolescencia se va marcando más. ¿Por qué? Porque ya el adolescente, como tiene a nivel cognitivo un nivel de pensamiento mucho más abstracto, mucho más lógico, entonces ya empieza a entender: papá y mamá siempre van a estar ahí, son mis referentes importantes y básicos, pero yo necesito socializar y extenderme y expandirme a otros círculos sociales. Entonces ahí es donde empieza mucho la identificación con sus pares son sus iguales. Entonces desde ahí empieza ya más esa construcción y empezamos por dentro en esos pensamientos: quién soy, qué quiero, cuál es mi camino, para dónde voy, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces eso es lo que nosotros decimos que es la identidad y que hemos venido trabajando en este tiempo tan importante. Hemos hablado también acerca de que en la identidad hay un factor importantísimo y es la identificación. Que la identificación es con quién me identifico, cuál es el referente con el que yo me identifico. ¿Ya? Incluso la semana pasada estuvimos tocando una serie muy importante que está ahora pues muy boom en las plataformas, es Adolescencia, así se llama, porque toca incluso esa parte de cómo este niño llega a tener un evento muy significativo, porque eso ya le marcó su vida, a partir, y toma unas decisiones a partir de unos referentes de identificación que él tomó, que son primeramente sus padres, por la forma de relacionarse y las estructuras tanto de papá y mamá como de sus pares, que eso fue lo que le marcó mucho para que tomara unas decisiones que tomó. Bueno, ya no queremos hacer spoiler y queremos que quienes no se la han visto, por favor, se la vean. Es muy importante el tema de la identificación dentro de la identidad. Todos, absolutamente todos,
necesitamos y hemos tenido un referente con el cual nos identificamos. Principalmente son esos padres, son esas figuras cuidadoras, pero posterior, repito, ya se va expandiendo un poco más esos referentes. Y hoy en día pues vemos que hay muchísimos, digamos, parte como del medio en cuanto a la moda, en cuanto a actores, en cuanto a cantantes, que se convierten como en esos modelos de identificación, especialmente para los más pequeños. Entonces eso va marcando mucho el tema de su construcción en la identidad. Y también hablábamos acerca de la importancia de la genética, porque nosotros lo traíamos aquí como nuestro creador nos ha sellado con en nuestro ADN está el nombre de nuestro eterno, y está con él, bueno, hablamos aquí el tetagramatrón, que son unas palabras, Yu Hei Bai He, unas palabras que es como, digamos, nos lo ha mostrado las escrituras, el nombre del Padre, del Creador, y cómo Él nos ha sellado nuestro ADN, cómo con eso ya nos está diciendo, venga, ustedes son mi creación, ustedes son míos, y eso que implica que ustedes han sido creados a mi imagen y semejanza, tienen parte de esa genética mía, de esa esencia mía, chispa divina, de esa chispa divina. Gracias, tú cada vez que dices eso de la chispa divina me recuerda a una película. Entonces, de la chispa divina, y cómo Él anhela, quiere que nosotros continuemos obviamente con ese legado, y lo que hagamos a través de nuestras generaciones, de nuestras descendencias, es precisamente llevar eso, entregar lo que nos ha entregado, y es su palabra. Es su palabra. Hablábamos también del Shema en Deuteronomio 4, lo importante que es como padres, educadores, cuidadores, adultos responsables, poder multiplicar lo que es su palabra con esos jóvenes que vienen, con esos niños que vienen. Entonces, todo esto hemos venido hablando acerca de la identidad. Hoy vamos a continuar, pero antes me gustaría recomendarles muchísimo, repito, me encanta el cine y aprendo mucho también del cine. Hay una serie también en esta plataforma Netflix que se llama Si la vida te da mandarinas. Es una serie coreana que habla precisamente de eso. Data más o menos de los años 60, pero nos van contando toda la historia hasta hoy en día, al presente, de las generaciones, una familia y cómo se van marcando ahí esas generaciones. Y es muy importante porque nos marca el rol de la mamá, el rol de la mujer, el rol del varón, acerca de esos valores, esos principios que se deben inculcar a los hijos, y cómo los responsables, hay algo muy hermoso allí, porque en uno de los protagonistas falta ambos padres. Entonces, cómo esa falta, esa ausencia de esas figuras parentales marca en ella unas situaciones complejas, no solamente una herida de abandono, sino también lo complejo que es el quedar, digamos, como a manos de otras personas que quieren quitarle a ella, o quieren como desmontar lo que su mamá en su momento le enseñó, porque la mamá estuvo con ella un tiempo, hasta casi adolescente. La mamá le dejó unos principios, unas bases consolidadas, y la otra familia quería como venir a desmontar eso y como querer hacer de ella más objeto de deseo que realmente ella como una persona, y con aquello que la mamá le dejó, ese legado que le dejó. Es muy importante, yo les invito a que se la vean, a que lo revisen, que podamos hacer un análisis. Recuerden que es importante mirar más allá de lo que simplemente a veces nos pueden mostrar, que podamos hacer análisis, que podamos como en cada episodio reflexionar qué me enseña esto, qué me está dejando para mi vida. Los coreanos tienen algo, y es que en sus creaciones, cuando hacen una película o una serie, ellos de verdad tocan mucho la vida real. Es más la vida real que de pronto algo de ficción o de fantasía, y ya se van a dar cuenta cuando lo vean, porque de verdad tocan aspectos de nuestra vida, esos patrones que debemos aprender a romper, que a veces nos cuesta romper, pero llega un momento cuando empezamos a ver que estamos repitiendo esos patrones en nuestros hijos, como que no, venga, yo no quiero esto para mis hijos. Yo no quiero de pronto un patrón de maltrato, un patrón de abandono, un patrón de adulterio. No, yo no quiero que esto suceda con mis hijos. Tengo que romper esto, y quiero hacer lo que es correcto, y quiero de verdad entregarles a ellos ese legado. Y como yo siempre les digo a los padres, venga, visualicen a sus hijos 10, 15 años más adelante,
¿Qué clase de hombre o qué clase de mujer quiere usted con su hijo? ¿Cómo quiere que sea? De esa misma manera empieza a sembrar ahora, empieza a sembrar para que más adelante ya vaya a recoger aquello que ha sembrado. Entonces también les recomiendo, ¿vale? Pero entonces la idea es que, bueno, vamos a continuar. Estábamos hablando de identidad como pueblo y la idea es que, bueno, continuemos hoy aprendiendo mucho más y que reconozcamos realmente somos ese pueblo escogido. Es que es algo hermoso, escogido por nada más y nada menos que nuestro Creador, y nos escogió porque bueno, un pueblo insignificante lo dice en términos de que pues era como muy pequeñito, no porque no tuviese un valor, pues por algo nos escogió, pero que marcáramos el mundo, que fuésemos diferentes y que lleváramos a las naciones realmente la palabra y realmente esa identidad de ser hijos de él. Entonces, nada, don Álvaro. No, interesante lo que decías ahora, y lo vital y lo importante que es el orden en una familia. Sí, total. Si no existe ese orden, si no existe esa jerarquía, pues no va a ser una familia en orden. No. ¿Sí? Va a haber una familia disfuncional. Así es. Y lo importante es reconocer que quien está de primero es el Creador. Es el Creador. Protegiendo la familia, y quien va de segundo es el Padre. Así es. Y que del Padre va la Madre y después van los hijos. Uh-huh. Reconocer eso muchas veces para esta parte occidental es difícil. ¿Sí? Total. Porque hoy con todos esos movimientos culturales, sociales e ideológicos, no son conscientes de que efectivamente debe haber un orden. Exacto. Como toda una empresa. Todo. Exacto. Si en una empresa no hay orden, no pasa nada. Yo doy, por ejemplo, donde yo enseño, doy una asignatura que llama planeación y organización. Y ahí se meten cálculos matemáticos para poder planificar la empresa. Y se habla de que debe existir un orden. Y uno de los ejemplos de los alumnos fue que en su empresa tenía 2 jefes y que llegaba un momento en que no sabía a quién obedecer. Exacto. ¿Sí? Complejo. Entonces, si obedecía al uno, el otro se enojaba y viceversa. Oh. Entonces se formaba un conflicto fuerte. Por eso hay que tener muy claro en nuestros hogares qué es primero. Uh-huh. Y lo primero que debe existir en nuestros hogares es Dios. Amén. El eterno Dios. ¿Sí? Después de ese rango, después de esa, digámoslo, de esa organización, debe ser el Padre. Así. Que dé orden. La mamá está al lado para apoyar. La mamá es el cuello de esa cabeza. Uh-huh. O sea que para donde va la cabeza, va el cuello. Así es. Y quien sostiene la cabeza es el cuello. O sea que son 2 elementos muy vitales, importantes en la familia. Y hay algo muy hermoso. El Creador dijo en la Torá: necesito que me hagan un sitio para yo habitar en la mitad de ustedes. Yo quiero estar al lado de ustedes. Yo quiero ser su Dios y que ustedes sean mi pueblo. Entonces dijo: hágame un sitio para yo habitar. Y le dijo a Moisés: quiero que me hagas mi casa de esta forma. Y le dijo: pero primero construye esta parte interna, que va a ser la parte más sagrada. Después va a haber otra parte que va a ser sagrada, y después va a haber otra parte donde puedan estar ustedes. Así es. O sea que primero lo que hizo el Creador fue construir de adentro hacia afuera. Y eso es lo que debemos hacer nosotros: construir de adentro hacia afuera. ¿Y qué significa eso? Que primero debemos construir nuestra familia. Amén, así es. Sí, de hecho, cuando empezamos todo este tema, hablábamos de cuál es el primer núcleo social. ¿Cuál es el núcleo social primario? La familia. Si no hay familias, no hay sociedad. Es que no la hay. Se forman a partir de qué? De familias. ¿Ya? Entonces, como lo decías ahorita, si yo no ordeno mi familia, mi casa, si primero no constituyo allí un orden y una jerarquía, ¿cómo espero hacerlo afuera? ¿Con qué intención lo voy a hacer afuera? O sea, no hay una lógica. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Uh-huh. He escuchado historias de muchachos, de jóvenes, que sus padres son pastores. Sí.
Sí. Y se preocupa más por lo externo que por lo interno, que es su familia. Y a problemas. Total. Son los chicos que más problemas tienen en el colegio, en la sociedad, con sus amigos. Y eso hay que ponerle cuidado. Si estás primero sirviéndole a Dios, que es lo primero que debemos de hacer nosotros. Pero ¿qué nos deja el mensaje del Creador? Que primero organicemos, estructuremos nuestra familia dependiendo lo que Él nos está ordenando y nos está diciendo cómo es el orden. Exactamente. Es que si yo no ordeno mi casa, repetimos, ¿cómo hacemos? Yo pregunto ahí y analizo esa parte. ¿Cómo hago para estar pendiente, digamos, a aquellas personas que tienen ese lugar, como pastores, líderes, para organizar esas personas fuera de, además a quien yo realmente no conozco? Porque tú conoces solamente a alguien cuando convives con ese alguien. Ahí lo conoces. Miren lo importante que es esto. Lo importante, y nos lleva mucho a reflexionar frente, y lo que hablabas ahorita de los roles, de la importancia, porque para yo saber qué necesita mi esposa, qué necesitan mis hijos, pues yo necesito conocerlos. Necesito tener ese espacio con ellos, tener esos momentos y esa convivencia, esa intimidad. Cuando hablamos de intimidad no estamos hablando exclusivamente de sexo, la intimidad es lo que pasa adentro en esa casa, en ese espacio. Lo que pasa con los hijos, el expresar emociones, el comunicarnos, el resolver conflictos. Entonces digo, ¿cómo hacemos para que podamos resolver? No puedo resolver esto que está aquí, pero ¿cómo hago para poder resolver lo que tenemos allá afuera? O sea, eso es complejo, no entiendo. Eso me genera a mí personalmente, y soy profesional de la salud mental, pero me genera ese pensamiento, porque yo digo, o sea, ¿cómo yo voy a pretender? Y es algo, por ejemplo, que lo manejo de lo personal. Si yo no me siento bien emocionalmente, o sea, hay alguna situación bastante compleja conmigo desde lo personal, y tengo un paciente que probablemente esté manejando algo similar, yo sé que yo no lo puedo atender. Yo tengo que manejar una ética. Si Claro. tengo que remitirlo, lo remito. Porque es que no podría, estaría haciendo algo que se llama diatrogenia, y es un daño que le estaría haciendo a esa persona. No puedo, porque primero tengo que sanarme. Primero tengo que resolverlo yo aquí en mi casa, ordenarme en mi cabeza, ordenarme en mí, para poder decir, venga, yo no le voy a ordenar la vida al otro, pero voy a dar unas instrucciones, unas herramientas, unas estrategias. Entonces es bien interesante eso que mencionas frente a ese orden y esa importancia de primero lo interior, porque damos de lo que tenemos. Total. Y seguimos con lo de la identidad como pueblo que somos, y Sí, cómo sí. arranca la historia. Hablábamos anteriormente de Adán, de Eva, de Noé, ¿cierto? Y llegamos a los patriarcas, que eran Abraham, Isaac y Jacob. Ujú. Y entonces decíamos, bueno, ¿y el Creador por qué ve bien a Abraham? Y resulta que Abraham tenía algo muy especial, ¿sí? Con el Creador. Quiero irme para Hebreos 11:8, y dice la palabra: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esta palabra fe, que entendemos nosotros, que es una traducción que viene de una palabra, de una raíz que es emuná, que ya lo hemos hablado aquí, que emuná significa confianza. Ujú. Abraham confió. ¿En quién confió? En el eterno Dios. Ujú. Por eso el Eterno comenzó a darle una promesa. ¿A quién? A Abraham y a su descendencia, que iba a ser como el polvo de la tierra, que iba a ser como las estrellas, que iba a ser como la arena del mar, Ujú. y que de él iban a salir naciones, ¿cierto? Hasta ahí vamos. No, y que Abraham inicialmente no creía en el Señor, ¿no? Habíamos hablado de eso, cuando él estaba en Ur de los Caldeos, él había escuchado el Señor, pero no lo había visto ni había tenido un encuentro con él. Correcto. Y esa fe es una fe que lo hace especial a él, porque el Señor se le presenta y él no se niega. Ujú. Creyendo ya es más fácil, ¿no? No, ponle cuidado, Álvaro. Sí. El Creador le dice, tanta fue esa emuná, esa fe, Sí, ¿sí? Esa fe, por cierto, esa palabra en griego, que fue traducida del hebreo al griego, que es pistis, pistis, sí. que significa
persuasión, credibilidad, convicción, verdad. Ok. ¿Sí? Pero en hebreo es emuná, que significa lealtad y confiar. El Creador le dice: lleva a tu hijo, a tu único hijo Isaac, llévalo al monte y lo sacrificarás. Abraham no lo pensó, No lo dudo. lo llevó. Más y aún, Isaac estaba al lado y no era un bebé, era ya un pelado que ya Sí. pensaba, razonaba, ¿cierto? Y tampoco se opuso. Y mire lo que le dice el Creador: después de haberlo llevado, coger la leña, llevarlo con él, le dice a los siervos que lo esperen, que se va con su hijo nomás, se va con la madera, y le dice a Isaac: padre, pero ¿y la ofrenda dónde está? O sea, el animal, ¿dónde está? El animalito. Y le dice: tranquilo, que Dios proveerá. Desde ahí va confiando. Abraham ya iba a matar a Isaac, y el Creador lo para y le dice: espera, me has demostrado tu fidelidad, has demostrado que confías en mí, has creído en mí. Y dice en Génesis 22:15, dice: y llamó el ángel de Jehová, de Yahweh, a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz, mi voz. Escuchó la palabra del Eterno. Escuchó y creyó. Y creyó. Dios mío. Shema. Shema, sí, yo te iba a decir eso, Shema. Sí. Creyó y lo obedeció. Ahí está la clave de esto. Y por eso Hebreos 11 habla de que es la convicción de lo que no se ve, Correcto. porque es intangible. Correcto. Y él creyó. Apenas escuchó la voz del Señor, él no se negó. Y vemos los ejemplos que tú hablas. Fui y preparó un altar Para el Eterno. para el Eterno. Convencido de que era Él. Sí. El único Elohim, el único Dios, el que creó el cielo, la tierra, las estrellas, el sol, la luna, los mares, los ríos. Organizó la tierra, separó la luz de la oscuridad. Yo creo que nuestra fe no alcanzaría ni siquiera la mitad de lo de Abraham. Sacrifica a Salomé. No. Pero Señor, ¿cómo te ocurre a huir, pues? A creer que podemos huir del Señor. Nunca. Pero Abraham Es que increíble. nunca, ni siquiera preguntó cosas, Exacto, nada. es nada, que él, nada, él ni siquiera nada. dijo, pero ¿por qué? Pero que es mi único hijo. Nada, él no dijo nada. Hágale, Pero él siguió. Eso, Él sí, siguió. hubiera podido haber dicho, pero Señor, te oré por él, no Ajá. tenía hijos, mi esposa A era los 100, estéril, a me los lo 100 vas a años quitar". lo tuvo. Ajá, lo claro. tuvo, claro. Y se demoró 10 años la promesa. Correcto. Y hubiera Sí. podido haberle dicho, Señor, pero ¿cómo así? Esperé 10 años. A los 100 años vengo a tener ¿A qué jugamos? descendencia. Y ahora me lo vas a Y ahora quitar. me lo vas a quitar. Sí, exacto. Solo me lo dejaste disfrutar que más o menos 12 o 14 años tenía, ¿cierto? Más o menos Sí, tenía. más o menos. Esa edad. ¿A qué jugamos? Exacto. ¿no? Exactamente, sí. Pero yo le hubiera podido haber dicho, yo, Álvaro Domínguez, prueba. Señor, tú eres injusto. Le hubiera Sí, dicho yo. sí. Pero ¿cómo así? ¿Me lo vas a dar solamente por 14 o 12 años para disfrutar? Uy, Dios. Y me dijiste que iba a ser contada como la arena de Claro, la ¿cómo playa, así? como las estrellas en el firmamento. Porque Sara en ese momento muere, ¿no? Al darse cuenta de la noticia, Así, Sara. ella le da un impacto y se Sara. muere. Sí, Tremendo. sí, ella murió. ¿sí? No pudo, no soportó. Entonces, claro, imagínate, mi único hijo, el anhelo mío, Ujú. y va a pasar esto. Uf, eso fue, creo que es. Y recordemos que el primogénito era el de la promesa, ¿no? El de la bendición. Sí, el de la o sea, herencia. el de la herencia, o sea, era todo. Ojo Sí. que se tiene en el contexto cultural del Medio Oriente que el primogénito era el que tenía doble porción, o el que tiene doble Que porción. tiene doble Sí, porción. sí. Pero aquí no se veía que era la doble porción en herencia en la parte económica, sino que también tenía una responsabilidad. Ujú. La responsabilidad que yo recibía la doble porción es porque se hacía cargo de su familia, Ujú. Sí, el ¿sí? primogénito. de hace su cargo. mamá y del resto de los hermanos de para abajo. Ujú. ¿sí? Era el encargado. Se convertía como en el padre a la ausencia Sí. Correcto, del papá del al papá. morir. ¿sí? Claro. Y no solamente eso.
el ser primogénito, porque los que iban a ser los sacerdotes, los que iban a servir al Eterno, iban a ser los primogénitos. Ok, sí. Tremendo. ¿Sí? Eran entregados Entonces, al Padre. el primogénito es correcto, era entregado al Padre, era el que le iba a servir al Padre. Eso iban a ser los sacerdotes. Sí. Ya sabemos qué pasó, ¿sí? Ujú. Que se fue Moisés a recibir los mandamientos por escrito, ¿sí? Para que fuera más legal. Cuando bajaba estaban en pleno desorden Ujú. y desde ahí desheredó a los primogénitos y se lo Claro, entregó solo se lo Leví. entregó a los levitas. A los levitas. Sí. Ujú. Sí, tremendo, ¿no? Porque el mismo oro que el Señor les pidió que le pidieran a los egipcios, con eso hicieron un becerro, ¿no? Correcto. Que era el oro que iba el Señor a utilizar Pero- para... Pero mira una cosa, Álvaro. Ellos vienen de Egipto, pero ellos estaban separados en Goshen, ¿cierto? Ujú. Habían personas que trabajaban pues en puestos importantes, digamos, en Egipto, Sí, y de pronto estaban ya permeados. Pero acordémonos que en la escritura dice que el pueblo de Israel no salió solo de Egipto, No. salió con otros pueblos. Con otros, sí. Otros los, vinieron. digamos los que quisieron unirse. Correcto, al ver Sí, todos varios. esos milagros, No quiero ser esclavo, quiero salir, pero claro Sí. que después llegaron a renegar, ¿no? al ver todos esos milagros, Ujú. ¿sí? Dijeron, no, este es, Vámonos. sí, sí. vámonos. Pero ¿qué pasó en el camino? Nos hubieras dejado en Egipto, hubiéramos nos sacaste para morir en Vení. el desierto. Ahí hay algo clave, Álvaro. ¿Te acuerdas que allá comíamos pescado, comíamos lo mejor? Lo mejor, Si yo era sí. esclavo, ¿cómo yo iba a comer lo mejor? Ajá. Claro. ¿Sí? Exacto. Entonces salió otra clase que no era hebrea, salió otra personas de otros pueblos del mismo Egipto que ya venían con sus culturas, con sus conocimientos, Con sus dioses. con sus dioses y permearon al pueblo. Ok. Porque la imagen que hicieron la imagen que hicieron del becerro, Del becerro. era la imagen de un dios de Egipto. Egipto. Ujú. Sí. Entonces, como se dejaron permear, Duro. hicieron esa construcción, El paganismo, ¿no? Qué- el qué- paganismo. Y eso nos pasa a Oh, todos. y Ojo. sucede, hoy en día es igual, hoy en Ojo. día hay becerros de oro, pero digamos de otra forma, pero los hay. Sí. No, y nos pasa a nosotros. Sí. Vemos que el Señor un milagro sucede en nuestra vida y al otro día ya estamos olvidando y estamos renegando del Renegando. Señor. Total. Y estamos- Malagradecidos. Y estamos Malagradecidos. buscando otras cosas para ver si nos sale a favor de nosotros, ¿no? Correcto. Entonces ya no dependemos Mire. del Señor y De pronto me desvío un poquito de la charla, porque Este es el programa. vamos por ahora, falta Isaba, falta Yaco y falta el pueblo, o sea, falta mucho. Pero hoy escuchar la noticia es algo desgarrador. Una señora que fue secuestrada por la FARC. uy, tenaz. La señora cuando era joven se enamoró de una persona. La mamá se oponía a esa relación con su novio. La trató pues fuerte. Ella huye de su casa. Se va a vivir con el pelado. Ya viviendo juntos, el pelado está en la casa, dice que va a salir porque va a haber un ganado. Él nunca vuelve más, ¿cierto? La pelada sigue. Conoce a otra persona más adulta, más mayor que ella. Se conocen, se casa con él, tiene hijos. El señor tiene una buena posición. Se casan, tienen hijos. Pero resulta que comienza la guerrilla a extorsionar. Entonces no les dan más porque dicen, no, pues que yo les he dado esto, le he dado esto, le he dado lo otro, pero ellos querían más y dicen, no, yo no les puedo dar más. Entonces, al ver esa reacción del señor, del esposo de la señora, pues la secuestran a ella van a ver el ganado porque una de las vacas estaba preñada, tuvo pues su becerrito. Su becerro. Y ella dijo, había dado a luz de un niño. Y ella dijo, no, yo voy así, yo le colaboro al suegro. Se iba con el suegro para ver el ganado. Por ahí lo coge la guerrilla, porque sabían quiénes eran, se lo llevan para comenzar a pedirles pues por... La extorsión. La extorsión, la sí. extorsión. Se la llevan para un campamento, dice ella que duró 7 días caminando promedio. Que llegó allá a un campamento y que habían pues de personas de la guerrilla, la han violado. Ay, Cristo. No una, no 2 personas, sino 11 personas la Uy, violaron. tremendo. Y ella decía, me hiciste acordar de eso, Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Job.
Porque el hombre bueno sufre. Después la llevan para otro campamento más arriba, donde hay más personas y vuelven y la violan. Ay, Dios También. santo. No uno, no dos, no tres. Y ella enojada, ella decía, yo ya me quería morir. Yo me quería morir, yo no quería saber de nada, yo me rebelaba, pero no. La llevan para otro campamento y en el camino ella comienza a comerse matas, tratando de buscar una mata que sea venenosa para envenenarse y morirse. Claro. Pero resulta que ninguna tenía veneno. Ninguna valla, Ninguna. que le llaman a esas fruticas, las vallitas. Llegó allá al campamento principal, le pasó lo mismo. Ay, Cristo. Ay, Dios santo. Y decía, ¿qué he hecho yo, Dios mío, para merecerme esto? Yo no he sido mala. Y uno se pregunta, uy, durísimo por lo que pasó a esta señora. Psicológicamente, estaba recién parida y así todos no respetaron eso. Ella echando sangre, botando sangre, porque estaba recién había dado un parto. ¿Sí? Estaba sangrando. Y esa persona, el dolor, Claro. más 5, 6, 8, 11 personas. Eso es muy fuerte. Yo decía, Dios mío, cómo el hombre se ha deshumanizado, Total. cómo la maldad es tan fuerte. Ya la visten porque necesitan mandar algo de supervivencia, un video, y las arreglan y las visten. Ya no quería, ya quería que le pegaran un tiro porque ya estaba muy, Sí, claro. muy mal. Ni así. Pagaron por eso, lo sueltan. Ella con problemas, dice ella, que no permitía ni que uno de los hijos se acercara, Claro. ni el esposo, porque no quería saber nada de hombres. Claro. O sea, el trauma que le formaron fue fuertísimo. Y de Claro. por vida. de Ujú. por vida. Un abuso sexual desfragmenta a la persona. Tuvieron que entrar en un proceso Ujú. de tratamiento psicológico. Sí. Ahí su identidad se mancilló. Claro. Total. Después, al Fue tiempo mancilla. después, vuelven a pedirle otra vez. El marido dice, no más, matan al señor. Le matan a uno de los hijos. Y dice ella que lo que más le ha desgarrado ni siquiera fue que la violaran, sino que le mataran a su hijo. Claro, eso es antinatura. O sea, no. Y dice, hoy porque hoy están diciendo los que están en el Congreso que eso son mentiras. Y digo, una persona de estas en el estado que quedó, ¿cómo va a decir? ¿Cómo va a mentiras? mentir sobre eso? Y hay una frase en hebreo que es Ganzule Tová, que dice que todo lo que nos pasa en la vida es para bien. Para bien. Y usted se pone a pensar ahí, ¿qué le pasó de bueno a esa señora? Nada. A esa muchacha, ¿qué le pasó? Nada, era muy joven. Fue un trauma y quedó fuertemente. Y yo lo que digo es que le tocó muy duro y nadie está en los zapatos de nadie para entender y saber por las que está pasando. Ujú. Y ahí es donde uno a veces se pregunta, porque cuando hay esos procesos de paz hay indulto, ¿no? Y hay perdón y olvido, y hay víctimas que les va a ser muy difícil sanar su corazón con Y un dice- hecho de esos. Y ella dice que perdón no hay. Entonces yo me ponía a analizar, yo iba para el instituto a dar clases, yo decía, Dios mío, ¿verdad? Muy fuerte esto. ¿Cuál era el propósito? Dije yo. Ujú. Que eso es lo que nosotros debemos de preguntar. Sí. ¿Cuál es el propósito de las cosas que nos pasan a nosotros? Exactamente. ¿Sí? Los que confían en Cristo Jesús, las cosas les ayudan o cooperan para bien. ¿Por qué? Y yo entendía hoy, decía, es para que la verdad Salga a la Sí. luz. salga a la luz. Se ha revelado, sí. Para que la verdad haga justicia. Amén. Y yo pienso que sí, porque ya personas que estaban calladas ya están hablando. Sí, seguramente. Y debe haber justicia. Porque yo no puedo creer que la humanidad siga en esta situación. Que no exista una ley que sea justa. Por eso la ley del Creador es la más justa. Es la más justa. Y yo soy de los que digo que si un país gobernara con la ley del Eterno, con sus mandamientos, créame que no pasa nada. ¿Y de dónde viene que no pase nada? Cuando usted forma su hogar Exacto. con una estructura del Creador, no van a salir delincuentes. Exactamente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo así delincuentes? Sí, Sí. el Creador dice que si su hijo es rebelde, contumaz, que trata mal a los padres,
tiene una penalidad. Es un y fuerte, holgazán. ¿sí? Pero mire lo que pasaba aquí. Se llevan niños para el monte. Decía ella una historia. Yo vi un niño de 8 o 9 años que los llevan para allá a reclutarlos. Sí. Yo trabajé con desvinculados del conflicto armado. Trabajé con niños, adolescentes. Había un niño de 12 años, era una cosa, hagan de cuenta ver el gatico de gato con botas, unos ojos verdes espectaculares, un niño que le utilizaron inteligencia increíble. Niños de 14, 15 años eran los que creaban las bombas, eran los que fabricaban las bombas y todo. Yo trabajé con ellos y sé lo que es duro, lo difícil de eso. ¿Saben cómo Lo les duro llaman? que es eso. Ellos los convierten en armas de guerra, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que hacen con un niño, ¿no? Tengo el caso de una chica que de 14, 15 años que fue secuestrada, fue llevada, reclutada. Ella se voló. ¿Y cómo utilizaron para reclutarla? Un chico la enamoró. Sí. Ella vive en una zona Rural. y el chico la enamoró y de un momento a otro, lo mismo. No me gusta, lo que estabas hablando, John Álvaro, no me gusta ese chico, no me gusta ese muchacho, pero es que él es un amigo y tal. Tenían algo más que una amistad y el tipo en un momento la convenció y se la llevó. La buscaban y la chica alcanzó a volarse como al mes y medio y ahora le dieron asilo, salieron del país. Es de alguien conocido, de un amigo mío. Entonces Sí, están eso es utilizando unas estrategias. Eso es El difícil. mal, por ahí hay una canción, ¿no? Que habla de que el mal se va perfeccionando, ¿no? Va evolucionando. Sí, utiliza y ahorita con... No, y decía la señora hoy que había un niño que mantenía llorando. Que ella lo veía que lloraba y lloraba. Y una vez que lo llevaron, lo violaron y el pelado se alcanzó a escapar y lo mataron. Entonces uno dice, existe la maldad. Claro, mucho. Pero nosotros tenemos un instrumento que se llama emuná, que hay que creer, confiar y ser leal Amén. al Eterno. Amén. Y el Creador nos enseña a que esa lealtad nos educa en el sentido de que aprendemos de que muchas situaciones de nuestras vidas, que nos quedamos ahí veces por nada, ¿sí? Debemos de ser agradecidos porque aprendemos de lo que nos pasa en la vida. Sí, amén. 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 Eso es lo que nos da la sabiduría, cuando aprendemos de las situaciones de la vida. Y muchas veces nos quedamos porque nos pasan cositas y mire el caso de esta señora. Sí, sí, duro, Me parece que es muy duro. fortísimo. Y está ahí para denunciar, para poner la verdad a la luz de un pueblo que necesita una verdad real, ¿sí? En hebreo la verdad significa emet, Emet, y cuando se habla de emet, de esa verdad, se habla de que la palabra del Eterno es verdad. es verdad. O sea, ¿quién es la verdad? Jesús, nuestro Salvador, nadie más. Como un Nadie atributo, más. uno de los atributos, la verdad, La verdad. que es inconmovible, ¿no? Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Se arrepiente. Eso veía yo hablando de, bueno, y todo esto hace parte de identidad cibernautas, todo esto, porque veía en las noticias esta semana de un bebé recién nacido en la basura. El señor de los recolectores, eso fue en Brasil, los recolectores de la basura, o sea, él va, bueno, metieron pues ahí las bolsas y todo cuando como un movimiento raro. Pues a veces han encontrado animalitos, ¿no? Sí. Él mira, era un bebé. Uf, escalofriante, ese señor lloraba y decía, y estaba recién porque todavía tenía ahí como la señal en el ombliguito y todo. Es increíble la maldad. Inmediatamente, pum, se lo llevaron pues al centro de salud y él dice, yo tengo 3 hijos y una niña, una bebé. Yo tengo 3 hijos y quiero adoptarla. O sea, es increíble cómo hacen esto. Cómo hacen esto o sea, entréguelo en adopción, pero lleva a ese nivel. O sea, ¿qué tiramos a la basura, por favor? ¿Qué echamos a la basura? Como un ser humano, un ser creado a imagen y semejanza del Eterno, llegar a ese nivel de la basura? Increíble, yo decía, uff. Mira que hay una película, ya que tú hablas de películas, no me acuerdo el nombre, pero la temática era esa, que si quedas embarazado no abortes, téngalo
y Adop- lo da en una adopción. adopción. Que yo creería que es lo mejor. Sí, claro. Deben de ir a dejar votado porque es una vida. Exacto. Y la vida, quien quita y pone la vida solamente le pertenece a uno, que es la autoridad de nosotros, que es el Eterno. Exacto. Amén. Amén. Y porque digo que esto va de la mano con identidad, y tú mencionaste ahorita la palabra clave, o sea, la maldad. Si nosotros tenemos claro quiénes somos y en qué camino vamos, es decir, perfectos nunca seremos, tendremos nuestras fallas, tenemos nuestras imperfecciones, pero vamos a discernir claramente entre un acto de maldad, de crueldad, de sevicia, a, por ejemplo, que podamos cometer un error. Tiene uno la capacidad de discernir eso. Y sabemos lo que acabas de mencionar, la vida es sagrada. La vida es sagrada. Y la palabra lo dice, que el que a hierro mata, a hierro muere. No O matarás. sea, sí, nada más uno de los mandamientos, exacto, no matarás. Y el tema de que con sangre se paga. En la palabra también lo dice, que la sangre, igual cuando el Eterno le dijo a Caín cuando mató a su hermano, la sangre de tu hermano pues será contada, o sea, obviamente cobrará. La tierra cobrará, exactamente. La ley del talión, ¿no? Entonces, ojo por ojo, diente por diente. Es complicado ese tema, y uno dice, ahí hablamos de identidad, porque si yo conozco la verdad, si yo me he dado la oportunidad de mi interior primero en esa construcción, porque es que cuando hablamos de interior hablamos sí del hogar, pero ¿qué pasa en ese hogar? Ese rol de papá, ese rol de mamá, ese rol de hijos hace parte también de una sanidad. ¿De qué estoy haciendo yo con mi vida? Porque repetimos, yo doy de lo que soy, de lo que tengo. Entonces, si yo tengo una sanidad, si yo tengo una claridad en mi relación con el Padre, que sabemos que la palabra sana, que la palabra es vida, porque lo dice, yo voy a entregar eso al otro. ¿Yo qué le voy a entregar? Vida y verdad. Yo le voy a decir al otro, venga hijo, este es el camino, a esto es lo que vamos a hacer. E incluso entender esa parte es duro, es difícil, porque a todos nos pasan situaciones, todos tenemos momentos difíciles, todos tenemos momentos en que a veces nos preguntamos, pero Padre, ¿por qué? Porque es la verdad. Pero aún así lo entendemos. Entre esa verdad y de conocer esa identidad, logramos entender ese propósito en esa situación y seguimos caminando en esa emuná, en esa fidelidad. Total. y saben que cuando uno tiene identidad, uno no paga mal por mal, como dicen las escrituras. Romanos capítulo 12 habla así, porque generalmente es, y no te vengaste, y por qué no lo matás. ¿Pero quién te dice? La gente, sí, tu entorno. el entorno, sí. Y te está permeando ¿de qué? De la sistema, maldad. de la maldad. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel, de los hebreos cuando salieron de Egipto? Fueron permeados. Exactamente, sí. Tal cual. Al ser permeado, su identidad se ve afectada. Es más, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que en nuestra comunidad, cuando alguien va a tener un hijo, hacemos fiesta? Sí. Pero si usted, las personas de la que le dice, usted va a tener un hijo, ¿usted cómo se le ocurre? Usted si es un irresponsable. Que la situación, la situación económica está muy difícil. Mire la sociedad cómo está. Puede ser cierto. Pero quien tiene el control es el Padre, es el Eterno. Es el Eterno, Él es el proveedor, él exacto. Es aparte de ser el Salvador, que es lo principal. Mi abuelita decía, un hijo trae el pan debajo del brazo. Del brazo. Sí. Así y dice. Verdad es. Y uno dice, no, eso es un dicho de mi abuelita. No. Es verdad. Porque sí, es real. Uno dice ahorita, bueno, yo cómo he hecho, cómo yo he podido, o cómo hemos podido como padres sostener un hogar. Exacto. Construir un hogar, mantener un hogar y sacar adelante un hogar. Y darle universidad, en el caso nuestro, claro, ¿no? Sí. Claro. Mi hija, yo le pude dar universidad y yo digo, bueno, ¿cómo le di universidad? ¿Cómo? Solamente con la mano del padre, porque estamos hablando de que una universidad, ahorita un semestre de medicina vale 22, 23 millones. Una carrera por más económica vale 7, 8 millones. Sí. Entonces, y que el pago es cada 4 meses y algo, y medio. Y fuera de eso la manutención, ¿no? Todo. Porque no es papá que la fotocopia, papá que debo pagar. El transporte, solo el transporte. Debo comer en la universidad. Exactamente, me debo quedar en la universidad, y las cafeterías de las universidades son costosas. Hoy íbamos a hablar de la identidad de un pueblo.
No lo estamos haciendo. No, pero de la descendencia íbamos, Okay. ya íbamos, Abraham íbamos a tocar Isaac, no la alcanzamos. Pero bueno, hoy sí quería hablar era de que empezamos una fecha muy especial. Sí. Vienen unas fiestas del Creador. Amén. La Arrancamos un nuevo año. Total. El calendario del Creador no es el que todos conocemos, que es el romano, Ujú. el calendario hebreo, y arrancamos unas fiestas que están determinadas por él. Así es. Y escúchenme, no son para el pueblo judío No. solamente, son para su pueblo, que somos nosotros. Y esa es nuestra identidad. Amén. Esas fiestas nos dan identidad. Hoy vamos a hablar de eso, pero bueno, el Creador tiene, yo creo que el Creador dice, no, vea, piénsenlo muy bien, amplíen ese programa porque nadie le está alcanzando. Porque es muy importante lo que empezamos a vivir ahora. Empezamos un nuevo año con el calendario del Eterno, de nuestro Dios, el calendario hebreo. Arrancamos un nuevo mes, que es el mes de Nisan. Arrancamos un nuevo año donde empiezan las fiestas de él, las que hay que celebrar. Exacto. Si ustedes se van a Levítico 23, para que ustedes constaten y esto no sea algo que no sea verdadero, dice la palabra, son mis fiestas, Ujú. las fiestas del Eterno, de Yahweh, de Jehová. Y todos los que tenemos la identidad de su pueblo, que Él es nuestro único Elohim, el Elohim verdadero, debemos celebrarlas, celebrar, debemos exacto. conmemorarlas. Ujú. Hoy le voy a dar un abrebocas de estas fiestas, pero bueno, yo creo que el tema hoy fue supremamente bueno, de lo que vimos hoy y de su bendición. Así es, Amén, así así es, es. amén. Sí, igual como lo mencionábamos. Cada palabra sabemos que el Eterno la coloca ahí con un propósito, porque hablar de identidad cabe perfectamente lo que mencionábamos. Cuando nosotros nos salimos de ese diseño original, cuando nosotros nos salimos de su palabra, de su verdad, es para preguntarnos, venga, en serio, realmente quién soy. Su cobertura. Exacto, sobre su cobertura, realmente quién soy. Y tenemos que ser claros, hoy en día estamos viviendo unos tiempos muy oscuros, demasiado oscuros. Hay demasiada maldad. Y es precisamente por eso. Porque no se han desviado el camino, porque las personas no saben realmente. O sea, uno mira en redes sociales comunidades de los que se creen caballos, perros, vacas, jirafas, bebés, de los que se han tatuado absolutamente todo el cuerpo y tienen cantidad de piedras y se han desfigurado su rostro por yo no sé para quererse parecer a quién, porque yo no conozco a Satán y yo no lo quiero conocer. O sea, además dice la palabra que él era bello, ¿no? Un ángel, que es un ángel muy bello, que ya, Satanás. Allá, acá. No. Bueno, allá, perdón, muy bien dicho, allá era, por eso dijera. Yo no lo quiero ver así cara a cara, no, gracias, no me interesa en lo absoluto, cero. Entonces, ahí donde uno dice, y cuando hablamos ahorita al principio de la identificación es, ¿cuál es mi referente? ¿Quién es mi referente? Realmente, ¿quién es mi referente? El Eterno, mi Creador, donde su palabra dice que sus caminos y sus planes son grandes, son de bien. Jamás va a ser de mal para nosotros, jamás es para dañarnos, para destruirnos. Al contrario, es para que seamos prosperados en todo. Y cuando hablamos de prosperidad no hablamos de la parte económica, hablamos de tener paz, de tener salud, de tener bienestar. Que la parte económica se añade, claro, pero pues igual tenemos que esforzarnos para eso también. Pero es esa prosperidad que Él nos da, la sabiduría, esa inteligencia que el Eterno nos da, de esa prosperidad. O mi referente es precisamente lo que el sistema quiere imponerme, quiere hablarme, quiere decirme. Donde impera el más fuerte, entre comillas, porque la fortaleza no se da en oprimir y dañar al otro, no. La fuerza se da en tener un dominio propio, un control, un autocontrol. Eso es tener poder y tener fuerza. Cuando yo puedo controlar mis emociones, mis pensamientos, cuando doy respuestas asertivas y sabias para el otro. Eso es poder y fuerza, no oprimir y dañar al otro. Entonces, ahí la pregunta es, ¿quién es mi modelo de identificación? Sobre quién estoy parado yo y qué camino voy a tomar. Recordemos, y la palabra es clara, solo hay dos caminos.
camino de bendición o camino de maldición. No hay más. Aquí no hay tintes grises, aquí no cabe que Deuteronomio 28. Eso, no cabe que, ¿cómo es? LGTBQ, ese abecedario, esos colorcitos. No, aquí no cabe. Cuadrado. Eso es horrible, eso es lo más absurdo. Hoy escuchaba a alguien, creo que es transnacional, algo así, que es que yo nací, un ejemplo, yo nací en Italia, pero es que yo me considero una vaina como, no sé, como que soy dominicana o como que soy brasilera, entonces, o sea, una cosa absurda, que yo decía, venga, esa niña que está hablando, era una mujer, yo, esa niña que está diciendo, o sea, yo digo, ¿ella se escuchará? Es que es algo ilógico, algo que no tiene sentido, y así lamentablemente hay muchas personas, que de sus palabras uno dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿qué sale? ¿Qué hay? ¿Qué tienen aquí en su pensamiento? Sobre qué bases han sido formados y cuál ha sido su modelo de identificación, que es un poco lo que estamos hablando y queremos seguir hablando, porque cuando hablamos de pueblo, nosotros tenemos un modelo de identificación, no necesitamos a nadie más, ya todo lo tenemos claro, exacto, todo está. Padres de familia, pastores, como Adriana dice, amigos, comunidades. Nosotros como padres somos el ejemplo de nuestros hijos. Amén. Y como el ejemplo que dio ahorita y la historia, la vivencia que dio ahorita la señora, que lo que más le costó, lo que más fuerte para ella fue la muerte de su hijo. Yo creo que a todos los que somos padres, esa parte es la más débil de nosotros. La más dura. Claro. Además porque nuestro chip está preparado para que nuestros hijos nos entierren a nosotros. Claro. Y no nosotros a los hijos, y eso es lo que más dificulta. Correcto, pues. Cuando uno, pues Dios quiera nunca nos pase, ¿no? Ojalá que nos toque ver bendito a nuestros hijos. Que no sea así. Amén. Que sea el orden. Que sea el orden, exacto. Y los hijos siguen el ejemplo de su padre y de su madre. Amén. ¿Qué debe hacer el padre y qué debe hacer la madre? Seguir el ejemplo que el Creador nos dio en su Torah, en su Biblia. Debemos aprender de su Biblia, de su Torah. Seguir sus pasos, obedecer sus mandamientos. Arrancamos con Abraham. Sí. ¿Y Abraham qué decía? ¿Qué decía de Abraham? Porque me obedeció. El padre de la fe, ¿no? Sí. Como lo conocemos. Claro. Porque me obedeció. Entonces yo quiero que mi padre me ame. Yo quiero que mi Dios me ame. Amén. Yo quiero que mi Dios me proteja, me guíe, me guarde, me abrigue, como dice en el Salmo 91, y me proteja y me ayude a seguir adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer su palabra. Así es. Amén. Sí, dice el Rat Shaul, Pablo, eso. Gracias, Pablo. Traducción, Pablo. Romanos 7, del 7 al 11. Miren lo que dice Pablo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Wow. En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Exacto. Espérate un momentico. Un niño cuando conoce que es dulce, porque usted niño cuando recién nace usted le da los teteros sin azúcar, las pompotas sin azúcar, ¿cierto? Usted las compotas. Sí. Hace guayabita, de manguito. Sí. El dulce normal. Pero Ajá. cuando usted empieza a endulzar, él ya no después no se le vuelve a comer lo que está sin sabor. O sea, aprendió a que eso sabe más rico porque le echan azuquita o le echan salecita, entonces ahora come más de esto pues si quiero eso. que lo de lo otro. Entonces, mire lo que dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Si no existiera una ley establecida por el Eterno, un orden, que fue con lo que arrancamos hoy, si no existiera ese orden, pues difícilmente vamos a entender darle un orden a nuestro hogar. Amén. ¿Sí? Porque tampoco conociera la codicia, dice Pablo, si la ley no dijera, no codiciarás. No codiciarás, exacto. No codiciarás que los bienes de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, las cosas de tu prójimo. Entonces la ley es mala. De ninguna manera. De ninguna manera, dice precisamente. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Ahí fue que yo aprendí, dice Pablo, que era codiciar. Ajá. Si a mí la palabra, si el Eterno no me hubiera hecho a mí que era codiciar, yo no hubiera sabido, no hubiera entendido, nunca hubiera seguido haciendo así.
Exacto, en codicia. Ujú. Produjo en mí toda cosa, porque sin la ley el pecado está muerto. Amén. Y las personas no han entendido es que la ley ya está muerta. No. Entienden las cosas al revés. Al revés. No entiendo si Pablo era un rabino de los más sabios que existían en Israel. Judío, fariseo. Ujú. Él lo dice, que él era judío o fariseo, celoso de la ley, Celoso Sí. de la ley. dice él. Y la ley que es la palabra Y del ustedes pregúntense por qué Yeshua, Jesús, escogió a Pablo. Eterno. Ujú. Porque él perseguía a los cristianos y ta. Resulta, mis queridos amigos, que en esa época no habían cristianos. No. No, Eran judíos que creían que había llegado el Mesías. Ujú. Porque el Mesías tenía un propósito que más adelante en esta historia de la identidad vamos a descubrir cuál era el propósito de Yeshua. y el término cristiano nace en Antioquía y nace como un término despectivo, ¿no? Es correcto. Para denominar a los seguidores de Cristo. Y fue siglos Sí. después. Después. Sí, Exacto. no fue inmediatamente. Correcto. Exactamente. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Se dio cuenta que todo lo que él hacía era pecar. Y se dio cuenta que ese no era la forma ni el estilo de vivir, ni de dar ejemplo. Queridos amigos, es hora de reflexionar y de pensar qué es lo bueno para nuestro hogar. Amén. Yo no tengo familia, pero usted debe ser tío, primo, debe dar ejemplo Claro. a los que vienen en esa descendencia. Porque no debemos, óigame bien, no debemos, tenemos que construir Así es. a nuestra familia, así como el Eterno dijo, construyame un sitio para habitar con ustedes, en medio de ustedes, para yo ser su Elohim y para que ustedes sean mi pueblo. Y la condición para poder vivir alrededor de él, en su casa, en su morada, era tener la misma condición de él, que era ser apartados, santos, limpios, puros. Amén. Ujú. No sé si la historia les guste. Y allí el Increíble. mismo mandamiento que es para vida. Ojo, y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Nosotros nos engañamos. Sí. Ojo que aquí dicen las interpretaciones sin un contexto leen otra cosa. Exacto. Y lo que está diciendo es que cuando entendió que los mandamientos era para hacer el bien, para hacer luz, entendió que él estaba en la Él oscuridad, estaba en la oscuridad. en la maldad, Exacto. y vio todo lo que él estaba haciendo mal. ¿Cuál es lo bello aquí? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bonito? Que Yeshua vino a eso, a darnos la oportunidad de rectificar nuestros caminos. Amén. ¿Y por qué hay que rectificarlos, amigos? Porque tenemos una herencia, tenemos una familia que tiene que nacer con luz, vivir con luz y andar en el camino de la luz. Amén. Así es. Yeshua es la luz. Él es la luz. Y Él vino precisamente a eso, a sacarnos de esa oscuridad, porque el pecado, todos nacemos en pecado. Precisamente por eso. Porque hasta que no se nos revele la luz, hasta que no se nos muestre precisamente esa ley, la palabra, no vamos a entender. Entonces la invitación es esa. Todos aquellos que estamos en luz, que ya hemos salido de esa oscuridad, nuestro deber, nuestra obligación es llevar a otros a esa luz. Es mostrarle al otro, ven, mira, es que mira lo que dice la palabra. Allí estás errando, ahí estás pecando, ahí estás haciendo lo malo delante de tu Creador. ¿Ya? Y dar ese paso con emuná, con fidelidad, para entrar a la luz. Y eso es identidad. Todo lo que estamos hablando es identidad. Recuerden, porque cuando yo sé quién soy, de dónde vengo, cuál es mi historia, tengo claro qué camino debo seguir teniendo y cuál es ese legado que voy a entregar a mi descendencia. Entonces, nada, cibernautas. Y tú dijiste, hay que romper ese patrón. Exacto, hay que romperlo. Hay que arrancar una nueva historia que vaya direccionado hacia el camino del Eterno. Y quería concluir con Pablo, que Pablo no ha terminado. Pablo dice después, de manera que la ley
a la verdad es santa. Sí, santa. Y el mandamiento Amén. santo, Perfecto. justo y bueno. Amén. O sea, queridos amigos, que hay que darle ejemplo a nuestros hijos. Así es. Y la única manera del ejemplo es siendo buenos. ¿Y cómo somos buenos? Obedeciendo la Obedeciendo palabra del la Eterno. palabra de Dios. Amén. Muchas gracias por esa conclusión tan interesante, John. Y sí, así es, cibernautas. La única forma de salir de esa mentira, de esa esclavitud en la que el sistema nos tiene, es escuchando la palabra, es entendiendo la palabra, es ponerla por obra, es hacer Shema. Recuerden que Shema es escuchar con inteligencia, porque yo escucho y hago un proceso cognitivo que me lleva a actuar en obediencia a hacer lo correcto. Cibernauta, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en su programa Línea Amiga. Estamos hablando de identidad. Si el Padre lo permite, nos veremos. Ya miramos si la próxima semana o en 15 días, ya les estaremos avisando, pero continuamos con el tema de la identidad. No hemos terminado, es un tema que nos toca y que todos debemos tener una claridad. Repito, si yo conozco mi historia, yo no tiendo a repetirla, porque vamos a seguir repitiendo patrones y estamos llamados a cortar, a cambiar, a ser diferentes. ¿Para qué? Para ser mejor en nuestra vida, en nuestras relaciones y sobre todo para agradarle al Padre. Bueno, cibernautas, muchísimas gracias. No sé, ahí como Alvarito para dar unos saludos ya para finalizar. Para bueno, yo adiós. quería rematar allí, Deuteronomio Claro. capítulo 18, versículo 13. Sí. El Señor demanda de que seamos perfectos delante de Él. Amén. Y sé que la perfección es el camino, pero debemos siempre buscar agradarle al Señor, y esa perfección la podemos encontrar en Cristo Jesús, ¿no? Baruch, ¿no? Así Sí. es. Hablando de eso, Gloria Ospina, que le mandamos un saludo y nos saluda a todos, Gracias, hermosa. habla por estar de ahí. Juan 14:6, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie llega al Padre si no es por mí. Muy acertado, Así dice, es. hablando y apoyando lo que decía John Álvaro, el mes de Nisan, antiguamente Abid, Sí. y con Jesús pasamos de muerte a vida, dice ella. Amén. María Eugenia también nos dejó un mensaje. Quiero saludar a los que se conectaron, Main, Gisela, que se conectó, que estuvo allí. También estuvo Nelson Lionel Fierro Velázquez, José David, Adriana Montes. Ya saludé a Gloria Ospina, Jorge Armando Maecha también estuvo allí conectado. Y la gente de Santo Decibel estuvieron en la sintonía de este programa Línea Amiga. Recuerden que los programas son producidos por Psicosentir y Actuar. Lo pueden buscar en Instagram, en Facebook como @psicosentir y actuar, todo unido, ¿no? Pegadito. Y la serie la podemos encontrar también en YouTube. ¿En qué canal? En Psicosentir Actuar también. Gracias a todos por escucharnos, gracias por estar ahí, Fidelidad, Maru, Santo Decibel, gracias a todos por acompañarnos y por estar ahí, el Padre los bendiga. Sí, estamos Psicosentir Actuar en las redes sociales, Instagram y Facebook, @Psicosentir Actuar, y en YouTube también está como Psicosentir Actuar, y semana tras semana nosotros estamos subiendo estos videos también, o sea, no nos quedamos callados, no nos podemos callar, porque no podemos. Una vez conocemos la verdad, estamos obligados a transmitirla, a llevarla, y el Padre nos ha permitido hacerlo. Amén por eso. Entonces, mejor dicho, no hay excusa. No, Y que no- no te vi, que no te escuché, no hay Y es excusa. mucho lo que falta. Amén. No, y ahora con las nuevas tecnologías, Qué rico. cuando estemos delante de Él, decir que no escuché la palabra. Sí, es falso. Porque No, no las podemos. escrituras dicen que todo ojo le verá, que todo Total. oído, ¿cierto? Sí. Le oirá. Pero ahora decir, Señor, yo no escuché cuando tenía celular, Sí, eso es cuando falso. Eso es inteligencia artificial. Adrianita, número de contacto para consultas profesionales contigo. falso. Ya, a través de WhatsApp, por favor. Más 57 fuera del país, 310-383-3320. Recuerdo. Más 57 310 383 3320, horario de oficina, WhatsApp. Así es, bueno, muchísimas gracias. John Álvaro, tocayo, Dios le bendiga. Chalón. Amén, chalón, chalón. Se cuidan, familia. Adrianita, Dios te bendiga. Chalón. Chalón, un abrazo para todos. Gracias por estar ahí, por esa fidelidad. Nos vemos. Bendiciones. Dios les bendiga, muchísimas gracias a todos por haberse ciberestacionado con nosotros a través de la Estación del Cielo. Voy a despedir la transmisión en Facebook. Bueno, le mandamos un abrazo ahí a la cámara. Shalom para todos, feliz y bendecida noche.